Ya estoy. Oh, Vale, pero ahora ya no se ve la foto, creo. ¿Cómo hago para poner otra vez la foto? No puedo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra participación. Eh, había puesto una foto que por momento no he llegado a poner otra vez. Bueno, si acaso la pondré la próxima vez, a ver. Muchas gracias por vuestra presencia. Siempre es una alegría de estar aquí y poder continuar con la lectura del libro de la resurrección y la vida eterna son ahora nuestra realidad. Había buscado una foto porque es muy interesante. He buscado la información que ya hay ahora en el mundo. Sabemos que nuestra alma ya es eterna, pero para comprender qué existe ya de eternidad en el mundo, en nuestra realidad, ahora, aquí. Y para esto, pues he encontrado que la foto que había puesto antes, que a ver si después la puedo a lo mejor enviar, voy a mirar si puedo enviarla mientras que estoy haciendo la lectura eh, al grupo y si alguien la puede poner y si no, pues la pondré en el grupo de Google. Es interesante porque hay una medusa. Sí, es esa. Sí, sí, gracias a Carolina, es la medusa que quería poner. No sé si puedes compartir la pantalla. Que tiene un nombre que se llama Turritopsis dorni. Esta medusa es una medusa inmortal. Es una medusa que existe concretamente en esta realidad, en el mundo que vivimos. Los científicos no comprenden muy bien cómo esto es posible. Pero es interesante porque esta medusa, cuando envejece o se daña, la especie puede evitar la muerte. Ya vamos a sentir la información que tiene esta medusa, que la llaman la medusa inmortal. ¿Cómo lo hace? Aquí vemos la foto de la medusa. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Pues ella puede rejuvenecer a una etapa anterior. Cuando envejece, o si tiene un daño, puede volver a una etapa anterior. Quiere decir, puede volver a una etapa que la llaman en los científicos, lo llaman esta etapa de pólipo, que es una etapa que puede llegar a volver a una etapa de bebé. Y tiene así la posibilidad de recomenzar un ciclo vital y regenerarse continuamente. Existe desde millones de años. Es una medusa que existe en casi todos los mares que hay en el Mediterráneo, en Japón, en todos los mares del mundo. Y he encontrado muy interesante y me ha dado mucha alegría también, pues de saber que hay un elemento, un, un sistema, un órgano viviente que llega a hacer esto. Y esto, pues, es muy bonito porque cuando hemos sido creados, sabemos, a la imagen de Dios, pues aquí realmente podemos a lo mejor también sentir lo que nosotros podemos llegar también a volver a nuestro estado inicial, como la medusa, volver siempre a rejuvenecer un estado de bebé. Nos recordamos que también hemos leído al principio del libro, como Jesús también nos dijo de volver como ser niños. Y ahí llegamos otra vez a volver a regenerarnos
y a rejuvenecer y a entrar a ese estado divino que somos todos los seres humanos, todos los seres vivientes, para realmente percibir y vivir la eternidad en nuestro cuerpo físico, como esta medusa. Así que he encontrado muy bonito esta información que nos puede dar. Vamos a hacer esta lectura con esta medusa. Le doy muchas gracias de acompañarnos durante esta lectura y muchas gracias a vosotros también. Y pues empezamos. Gracias. Entramos en el estado de nuestra alma, que ya es inmortal, eterna, infinita. Y a lo mejor con esta medusa, con el agua, podemos percibir una información. Nosotros también somos 80% de agua, el cerebro mucho más que el resto del cuerpo. Y vamos a sentir la información original de nuestra alma como Dios nos ha creado al inicio, de seres eternos, de seres infinitos. Percibir ese amor que somos. Y darnos las gracias realmente de hacer este camino de vuelta a la casa, a nuestra casa, como yo siempre lo siento y lo percibo y lo digo, a nuestro estado divino, eterno, infinito, nuestro estado, nuestro ser original. Percibiendo este amor que somos, esta eternidad de nuestro cuerpo físico, en cada célula. Y la medusa nos está ayudando para ello. Ella sabe cómo hacer. Nosotros estamos aprendiendo de regenerarnos, nuestros órganos, desarrollando nuestra conciencia, percibiendo ese amor en todo nuestro ser, cada partícula que nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia, todo nuestro organismo hacia la eternidad, hacia ese futuro que a lo mejor vemos que ya somos todos eternos, juntos con los resucitados. Podemos sentir alegría, felicidad, amor, en ese estado de volver como niños, donde estamos para aprender a conocer el mundo, a conocernos nosotros, a conocer lo que es la vida, realmente qué es la vida. Doy muchas gracias a Grigori Graboy por darnos esos conocimientos que ya tenemos al nivel de nuestra alma y que nos da esa posibilidad de recordarnos quién somos. Qué alegría dentro de nuestro corazón, de cada célula. Con este estado de amor, de eternidad, continuamos con la lectura del libro. Empezamos con el principio 3.10. Para los que tienen el libro, estamos en la página 84. Y nos dice: la religión auténtica está orientada para realizar el desarrollo creativo del alma, del cuerpo y de la sociedad. Principio 3.10. Ahora, después de haber tratado los problemas de la ciencia, nos volvemos a la cuestión de la religión. Justo al comienzo de esta sección se mencionó que para una persona en un estado ordinario de conciencia,
la comprensión del mundo presenta ciertas dificultades. La causa de estas dificultades reside en el hecho de que la obtención de esta comprensión para una conciencia común en el estado de vigilia es un problema multidimensional. De modo que la conciencia en principio no puede llegar a una comprensión completa. Dado que este es el caso, es necesario comprender los aspectos individuales, como se ve en el ejemplo del edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, o el ejemplo de yoga. Son estos aspectos individuales, cada uno de estos enfoques, estas diferentes formas que representan, por ejemplo, el camino de la religión, el camino de la ciencia, el camino del arte. Es evidente que esta división en rutas individuales es artificial. Es una medida adoptada por la necesidad. Tengo que hacerlo así porque de momento aún no se ha alcanzado por todos al mismo tiempo un estado superior de conciencia. En un estado más elevado de conciencia, esta división simplemente no existe. En ese nivel solo hay una unidad integral, por lo que entendemos que cuanto más elevado es el estado de conciencia que una persona logra, más disminuye la distinción entre, por ejemplo, la ciencia y la religión. En la actualidad, se intenta crear un mayor entendimiento entre la ciencia y la religión. Por ejemplo, se llevan a cabo conferencias con la participación de representantes de la Iglesia y de los científicos. Se publican las actas de estas conferencias, pero la base de las diferencias de opinión, de hecho, reside en la diversidad del estado de la conciencia. Simplemente es suficiente comenzar a elevarse a niveles superiores de conciencia, porque este problema, el problema de la comprensión mutua, empiece a desaparecer por sí mismo. ¿Por qué? Si se puede expresarse así, la ciencia comienza a ser más religiosa y la religión más científica. Una vez exactamente la parte superior, no hay más diferencias. Sin embargo, cuando ahora hablaremos de la religión y de la ciencia, orientaré solo en los más cercanos niveles superiores de conciencia. Así, una distinción entre estos dos enfoques seguirá existiendo todavía, pero no debe ser demasiado grande. La palabra religión tiene raíces antiguas. Se deriva de una palabra que, para la conciencia, está conectada a la palabra realidad. Por lo tanto, la religión es la ciencia de la realidad. Repito, la religión es la ciencia de la realidad. Como se puede ver, junto a la palabra religión, ya aparece la palabra ciencia y se puede ver cómo se acercaron. De hecho, si usted quisiera definir muy brevemente la esencia de la ciencia, se podría decir: la ciencia es la gestión de la realidad. La ciencia es la gestión de la realidad. Está claro que estamos hablando de la religión auténtica y la ciencia auténtica, propuestas por mí. Por lo tanto, la religión es la ciencia de la realidad. Por consiguiente, en primer lugar, quiero hablar de la deformación de la realidad, de los conceptos erróneos de la realidad, que están conectados a la religión.
Mi religión no tiene una relación pasiva con la vida, ni se relaciona con la noción falsa de que durante la vida terrena solo se debe prepararse para no sé qué vida real. Este es un concepto totalmente erróneo. Ya ha causado un daño enorme y sigue privando a la vida de sus mejores atributos, así como a robar a la vida su verdadero significado. Tales conceptos no tienen nada en común con lo que decía Jesucristo, lo que Él enseñó. Cristo habló en alegorías y no todo el mundo es capaz de entender el verdadero significado de sus palabras. Instó a rechazar no esta vida, no la vida aquí, pero la vida en el estado de conciencia ordinaria, porque una vida que se vive en ese estado todavía no puede todavía llamarse vida en su verdadero sentido divino. Cristo exhortó a despertarse de ese estado que él comparaba a dormir para entrar en el reino de Dios, el reino de los cielos, en la eternidad. Es evidente que Jesucristo, por medio de su resurrección, exhortó a la vida eterna en el cuerpo físico. Con el término reino de Dios, Cristo quería decir los estados superiores de conciencia. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios está en vosotros. Instó a rechazar todo en aras de alcanzar el reino de Dios. Cristo, por eso mismo, invitó al hombre a alcanzar estados superiores de conciencia. Como resultado de ello, alentaba el desarrollo de la humanidad, la realización de su esencia divina, lo que habría dado al hombre la oportunidad de empezar por vivir, por fin a vivir, con autenticidad. A vivir en este mundo, que en este cuerpo físico va a vivir aquí y en estos momentos. Además, en armonía con el verdadero significado de la vida, la exhortación a vivir aquí y ahora indica una gestión consciente de los acontecimientos de cualquier época. El enorme daño de la creencia de que debemos prepararnos para una vida mejor consiste en el hecho de que el hombre, por error, suponiendo que la auténtica vida comienza en un futuro desconocido y que ahora estamos haciendo precisamente la preparación para ello, manteniendo tal opinión de vida en este mundo, no aprecia el momento actual, no aprecia ese momento en el que está aquí, no aprecia el momento en que está contenida la única vida verdadera. Vivir aquí y ahora. Esta es una gran sabiduría. Solo viviendo con el verdadero conocimiento en cualquier momento se puede sentir el sabor de la vida. Solo en este caso se puede sentir la autenticidad de la vida. Solo en este caso se produce la abertura del hombre a la verdadera vida, la vida real. Una de las características más importantes de mi religión es su dirección práctica, su orientación para conseguir un resultado concreto, a saber, garantizar un desarrollo creativo del alma, del cuerpo y de la sociedad. Por consiguiente, un seguidor de mi religión
es a la vez una persona práctica que construye su vida y ayuda a otros a construir sus vidas sobre la base de un principio creador, es decir, el principio de que refleje las verdaderas leyes del mundo. De esta manera, con su trabajo refleja de manera más completa y realiza totalmente el plan del Creador. Para ello es importante la interacción entre personas y grupos de personas para un intercambio continuo de tecnologías de desarrollo creativo. En esta sociedad en general hay personas que con sus esfuerzos combinados pueden conducir al desarrollo de la sociedad. Estos individuos pueden dar forma a un desarrollo creativo de la sociedad e implementar las tecnologías necesarias para este fin. Una unión de las personas de este tipo se puede definir como un grupo dirigente o grupo de líderes o centro. Un punto clave de mi religión es la estrecha interacción entre los individuos y el grupo dirigente. Si alguien, por ejemplo, encontró una tecnología útil, esta tecnología debería ser rápidamente pasada al centro y convertirse en el patrimonio de todos. Esto permitirá un desarrollo más eficiente, convertirse en él toda la sociedad y el movimiento colectivo hacia adelante. De este modo, la verdadera religión enfatiza lo que es común a todos, para los individuos, para el grupo dirigente y para la sociedad en su conjunto. Cada acción en el mundo se refleja contemporáneamente en cada uno y en lo que es común a todos. Además, la acción manifiesta al mismo tiempo también la tecnología creativa. Ya he hablado de la dirección concreta de mi religión. La religión como una ciencia de la realidad debe reflejar adecuadamente el mundo existente. Se debe ocupar de los problemas vitales y, en primer lugar, por supuesto, aquellos cuya solución no puede posponerse. El problema más grave de este tipo es la amenaza de la destrucción mundial que existe hoy. Y es por ello que, en la situación actual, el propósito fundamental de la religión es el desarrollo de tecnologías destinadas a prevenir una catástrofe global. Tal curso de acción es en realidad un reflejo de la realidad, ya que todas las especies creadas por Dios fueron creadas para la vida y el desarrollo. Con mayor razón la gente creada a imagen y semejanza de Dios. Toda tiene el derecho a la vida y el libre desarrollo. Por eso, está claro que, en presencia de la amenaza de destrucción global, el primer impulso de cada uno debe ser dirigido al Creador. También este impulso siempre debe orientarse a la realización concreta del derecho a la vida dada por el Creador. Que la práctica significa que son esenciales todas las posibles acciones dirigidas a la salvación común. Como resultado, mi religión ofrece tanto práctico y acción como la fe verdadera. Por otro lado, el concepto de fe debe incluir también el hecho de estar dirigido al Creador a través de los principios tecnológicos concretos, a través de acciones concretas externas destinadas
apoyar la vida y su desarrollo. Al mismo tiempo, hay también una acción dirigida hacia sí mismo, hacia aquellas profundidades donde se preserva la experiencia acumulada y donde se puede obtener una indicación concreta del Señor sobre cómo debemos actuar adecuadamente en cada situación concreta. De este modo, la verdadera religión es una unificación de la acción dentro de sí mismo y de la acción fuera de sí mismo. La verdadera religión es una unificación de la acción dentro de sí mismo y de la acción fuera de sí mismo. Gracias a ello está garantizado un desarrollo creativo infinito. Porque como sabemos, el mundo externo está construido sobre la base de la conciencia. Y la conciencia es una estructura que une lo espiritual y lo físico. Así que cuando la acción comienza desde el interno, desde el centro, desde la fuente, se encuentra en el alma. Una acción de ese tipo, por su esencia, ya se convierte en un acto de Dios. Se puede decir lo mismo con otras palabras, a saber, que la acción externa debe llevarse a cabo de tal manera que la persona que realiza la operación al mismo tiempo esté consciente de sí mismo, de su acción y de la situación. Ahora siempre estoy hablando del mismo concepto, pero considerado desde puntos de vista muy diferentes. Ya se ha señalado en la introducción el progreso del hombre, su desarrollo. Se relacionaban principalmente con el desarrollo de su conciencia. La verdadera religión del hombre requiere la elevación de su nivel de conciencia, sino que también es ella misma que lo ayuda en este proceso. La auténtica religión dice que la práctica de la autoconciencia y de la conciencia de propias acciones es muy eficaz para el desarrollo de la conciencia. Quiero aclarar lo que quiero decir cuando hablo de la realización de la autoconciencia y de la conciencia de los hombres de propias acciones. Imagínese que alguien está sentado en su casa escribiendo algo, cuando de repente e inesperadamente alguien lo llama por teléfono y le pide que vaya en algún lugar con urgencia a causa de un evento determinado. Una vez de vuelta en su casa, esta persona, con el deseo de continuar la actividad interrumpida, se descubre que la pluma no se encuentra cerca de la silla, donde se sentó hasta la hora de la llamada, o sobre la mesa junto al teléfono. Esta persona simplemente no sabe dónde está la pluma y simplemente no puede recordar dónde lo había puesto en un apuro. Todo lo cual significa precisamente que esta persona ha depositado la pluma sin saberlo. En ese momento no tenía conciencia de sí mismo y de sus acciones. Una situación similar es bien conocida por todos nosotros. A menudo nos encontramos con este fenómeno. El análisis de estos hechos indica que con la ayuda de un creciente toma de conciencia de nosotros mismos y de nuestras acciones, podemos elevar el nivel de nuestra conciencia más y más. El movimiento hacia estados superiores de conciencia, como sabemos, es el camino que lleva a Dios.
el movimiento hacia estados superiores de conciencia es el camino que lleva a Dios. El mundo, en la práctica, está organizado como una estructura de conciencia manifestada, o sea, de la conciencia de la esencia suprema, es decir, de Dios. Dios creó el mundo tal como es estructurado Él. Y pues Dios es eterno. Creó el mundo de tal manera que cada elemento del mundo fuera eterno. Dios, de esta manera, realiza su idea que figura en el proyecto de que su vida debe alcanzar la eternidad en los seres creados por Él. Por lo tanto, aquellos que son seguidores de mi religión deben esforzarse por alcanzar la vida eterna en el cuerpo físico, porque entonces se reflejará en sí mismo la esencia de Dios. Esforzarse por alcanzar la vida eterna en el cuerpo físico, porque entonces se reflejará en sí mismo la esencia de Dios. No obstante, no se debe pensar que una persona solo tiene que trabajar sobre sí misma. El desarrollo de las personas tiene que transmitirse a todos los demás seres, por ejemplo, incluso a los leones, como hemos comentado, para que ellos también puedan desarrollar sincrónicamente y al mismo tiempo hacia la eternidad. Por lo tanto, el deber de todo creyente, de cada seguidor de mi religión, es asegurar que el desarrollo sea infinito para cualquier elemento del plan de la creación. Y cuando hablo aquí de todo, me refiero no solo a los animales, las aves, los insectos, las criaturas marinas, sino también a los árboles, las flores, las hierbas, las plantas y en general a todos los objetos en el mundo. En otras palabras, se trata de garantizar a todos los elementos del mundo un desarrollo infinito y la inmortalidad. Me gustaría mencionar que todos estos elementos traen su propia contribución a la común conciencia colectiva, dado que el Creador ha puesto como fundamentos primeros del mundo la vida eterna y el desarrollo eterno. Es por lo tanto evidente que todo lo que promueve la destrucción no es un verdadero plan de Dios. En estas palabras, hay que desarrollarse de manera radicalmente diferente. La sociedad no debe haber lugar para las cosas como las armas nucleares. Por lo tanto, es esencial transformar la vida sobre una base espiritual, que es precisamente la verdadera religión, que es la ciencia de la realidad, que muestra a la gente el camino apropiado. Para cada persona, la primera tarea es la elevación de su nivel de conciencia. Por ello, es muy útil el esfuerzo para lograr la autoconciencia y conciencia de propias acciones, y es deseable prestar atención todos los días a esta práctica. También son muy importantes los ejercicios para todos los días del mes que aparecen en el anexo G. La esencia de mi religión está encerrada en una relación correcta con todo lo que está en armonía con el diseño del Creador mismo. Esta relación ofrece la oportunidad de transformar cualquier proceso, aun un proceso peligroso externamente, en un proceso útil y creativo.
En relación con lo anterior, en mi religión, un lugar importante ocupa la tecnología de su propia inmortalidad, la tecnología de la transferencia del conocimiento a los demás, la tecnología de la transformación de los procesos de cualquier tipo en los procesos creativos. Y por último, la tecnología de un pensamiento totalmente diferente, de un pensamiento vuelto a tratar de mantener la vida eterna de todos los elementos del mundo y a promover su desarrollo eterno. Por otra parte, es importante que mi religión tenga de verdad una base tecnológica en el nivel de desarrollo ya existente. En muchos aspectos, ella ya tiene una base sólida. En el cuarto capítulo, por ejemplo, hablaré de los dispositivos tecnológicos que se han desarrollado para la aplicación de tecnologías dirigidas a la resurrección de las personas o a la recuperación de los órganos perdidos por ellas. Por lo tanto, mi religión, incluso desde el punto de vista tecnológico, ahora ya posee una base sólida. La resurrección es la base más real, más concreta, más específica y más evidente para el desarrollo posterior, para el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. Principio 3.1. El hecho de que la resurrección sea la base más real, más concreta, más específica y más evidente para el desarrollo posterior es bastante obvio. Así que me limitaré a decir unas pocas palabras sobre el papel que desempeña la resurrección en el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. El papel que desempeña la resurrección en el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. Sin embargo, primero hay que explicar algunos términos. Analizaremos lo que son el intelecto, la mente, el conocimiento, el pensamiento y el sentido. Intelecto. El intelecto es la estructura que combina las reacciones de la conciencia, del cuerpo, del espíritu y del alma. En el sistema de su enlace en el nivel de percepción, y su enlace sobre el plan de información o efectivo. La palabra enlace que se usa aquí da una idea de lo que sería la apariencia de estas reacciones en su totalidad si alguien los mirase desde afuera. Por otra parte, no hay que olvidar que la conciencia, el cuerpo, la mente y el alma, en la percepción, existen a nivel de su acción. La acción en la percepción y la acción en aquel que percibe. ¿En qué caso el intelecto es armónico? El intelecto es armónico en el caso donde el alma, el espíritu, el cuerpo y la conciencia. A esta lista hay que añadir además los fenómenos de la realidad, donde todos estos elementos, todos esos objetos, están en relación armónica entre ellos. Entonces está equilibrado. En este caso, en el caso de la armonía, se puede hablar de una auténtica inteligencia. En este caso de la armonía, se puede hablar de una auténtica inteligencia. También se le puede llamar la inteligencia del desarrollo
o intelecto de la personalidad. Si desea utilizar una variación más lacónica a la definición de la inteligencia, podemos decir lo siguiente: el intelecto es la estructura de la personalidad que reconoce los vínculos dentro del fenómeno que está observando. Al mismo tiempo, en una de forma de la dirección reconoce el vínculo entre este fenómeno y todos los demás fenómenos del mundo. Mente. La mente es la forma de reaccionar a la información, a la acción que viene desde el externo. Puesto que cada objeto puede tener una reacción a una información, a la acción que viene desde el externo, se puede extender el concepto de mente a cualquier objeto. Pero vamos a hablar de la mente del hombre. Por otro lado, parece particularmente interesante estudiar las características de la mente durante el desarrollo. Durante la resurrección, durante el proceso de resurrección, la mente se forma desde el nivel celular. La formación de la mente tiene lugar, por supuesto, en el plano del alma. En la mente se implanta la información sobre la creación de cada elemento de la célula, incluso de cada micronutriente, cada átomo, cada núcleo y de los elementos de los niveles todavía más profundos. La mente puede ser utilizada para proporcionar una caracterización específica del objeto. Por ejemplo, si usted trata de pinchar una célula con una aguja y ella frente a este intento comienza a hacer resistencia, se puede decir que esta célula es inteligente en comparación con aquellas que ponen en práctica una resistencia menos eficaz o que no hacen ninguna resistencia. La mente puede ser vista como un concepto que une el alma, el espíritu, la conciencia y el cuerpo. Se producen en la mente el reconocimiento y la unión de objetos según su modo de reacción. Es conveniente señalar que el problema de la resurrección es una gran medida, también un problema de la mente. Si la mente de una persona está lo suficientemente desarrollada, la resurrección no parece algo inusual. Ella considera este fenómeno natural. Lo mismo puede decirse de la inmortalidad. Si una persona reconoce que la inmortalidad es una condición normal, esto significa que la mente de esa persona está muy bien desarrollada. En ese caso, se puede incluso decir que su mente es un reflejo de la eternidad y del Creador. En efecto, anteriormente he definido la mente como una estructura que combina elementos diferentes en función de la tecnología en sus reacciones. Ahora bien, a esta definición también se añade lo siguiente. La mente es también una estructura de organización para el cumplimiento de sus objetivos y más en general para obtener todo lo que desea. En otras palabras, podemos considerar la mente como un sistema de logro. Por ejemplo, la resurrección, la inmortalidad o algo más.
Conocimiento. El conocimiento es a la vez la transición desde la conciencia al alma y desde el alma a la conciencia. Y también el resultado de este paso. En la conciencia hay un cierto elemento que periódicamente va al archivo del alma. Toma ahí la información y vuelve, digamos, más iluminado. Como consecuencia de ello, en la conciencia se acumula el conocimiento, es decir, en efecto se produce una transformación de la estructura de la conciencia como resultado de su contacto con el alma. Pues bien, el conocimiento es lo que se obtiene como resultado de ese contacto. Por lo tanto, el conocimiento en su esencia es el contacto de la conciencia con el alma. Este conocimiento puede obtenerse, por ejemplo, a través de la lectura. Sin embargo, tengan en cuenta que lo que se ha leído, de acuerdo con la ley de vínculos generales, de hecho, ya existe en el alma desde el principio. Lo mismo se aplica a cualquier otro método de obtención de conocimiento. Quiero señalar que la clarividencia se basa en la percepción directa del conocimiento almacenado en el alma. La clarividencia se basa en la percepción directa del conocimiento almacenado en el alma. Es el alma que dirige el conocimiento. La posición de liderazgo pertenece al alma. Después de la adquisición de conocimientos, se plantea el problema de su realización. De la realización del conocimiento se ocupa al intelecto. Lo que se ha dicho ahora puede ser ilustrado con el siguiente ejemplo. Imagine que hay un gran depósito. Este depósito puede ser identificado con el intelecto. El depósito es el intelecto, contiene el conocimiento. El intelecto ajusta la salida de los conocimientos del depósito. También tenga en cuenta el papel específico que tiene el conocimiento en el resucitado. En el momento de la resurrección se produce la formación del conocimiento dentro de él que debe resucitar. El conocimiento, por otra parte, se forma durante el proceso de grabación de todo lo que ocurre. Es decir, el conocimiento aparece como consecuencia de un tratamiento determinado de los acontecimientos que se están produciendo. En consecuencia, en el periodo inicial es precisamente el conocimiento, es decir, lo que representa el mundo en la percepción, que sirve al resucitado como el criterio del desarrollo del mundo. Esta es una de las características que distinguen a los resucitados de los vivos. El viviente, el momento mismo del nacimiento, se encuentra ya conectado inmediatamente con toda la realidad. El resucitado, sin embargo, por un tiempo se encontró en un estado diferente, ya que vivió sin un cuerpo físico formal. Por eso, cuando se realiza la agregación de su cuerpo y cuando, como resultado de inscripción de los procesos, se forma su conocimiento del mundo, este conocimiento ha de ser un eslabón intermedio entre la formación del resucitado y la realidad externa. Por lo tanto, la fase inicial es este conocimiento que sirve a él como criterio de todo el mundo que se está desarrollando.
De todo esto se puede observar cómo el conocimiento en la resurrección es también un mecanismo específico. Esta circunstancia se utiliza en dispositivos tecnológicos desarrollados por mí para la resurrección de la gente y para la restauración del tejido del órgano perdido. La idea es la siguiente. Por un lado, el aparato emana la información necesaria. Por el otro, aquel que resucitó la percibe como realidad. Es un mecanismo intermedio que realiza la conexión entre estas dos partes, es decir, el mecanismo del conocimiento, precisamente esto, en el caso en cuestión, es su propósito funcional. Cuando se utiliza clarividencia, la velocidad de la resurrección crece a varias veces y la resurrección puede incluso ser inmediata. El propósito de la creación de equipos técnicos para la resurrección de las personas es la creación de una conciencia colectiva que permite a cada persona llevar a cabo una resurrección a partir de su propia base espiritual. Obviamente, aquí entra en juego también una serie de consideraciones de carácter técnico concretas. Por ejemplo, el hecho de que es mejor transmitir la información a la persona que está resucitando en porciones, es decir, de un modo discreto, especialmente en las primeras horas, de modo que pueda recuperar poco a poco, como siguiendo paso a paso. Es importante dar información subdividiéndola en determinadas dosis, ya que es precisamente esta información y este conocimiento que llega a ser para las personas que está resucitando el criterio de la realidad. Y es a través de este principio que interactúa con la realidad. La transición a los criterios de realidad que utilizados por los vivientes tiene lugar en general después de aproximadamente un mes. En casos raros, después de un mes y medio o 2 meses. Cuando para el resucitado acaba este periodo de transición, entonces la realidad misma, en lugar de conocimiento, se convierte para él en el criterio del mundo. Pensamiento. El pensamiento es la información que sirve como enlace entre la conciencia, el espíritu y el cuerpo. El pensamiento también está controlada por el alma. Es más fácil ver las relaciones mutuas existentes entre los conceptos enumerados aquí con el ejemplo de la siguiente analogía. Imagine una cascada. El agua se precipita hacia abajo por la acción de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad puede ser igualada al espíritu, el agua a la conciencia. El cuerpo es igualado al lecho del río donde el agua fluye. El lecho del río lleva el agua y el alma corresponde a lo que creó todo esto, tanto la tierra como la fuerza de gravedad y el agua. En general, el alma participa en la creación, ya sea directamente o a través de pensamiento. Podemos decir que el pensamiento tiene que ver con toda la estructura del mundo y representa la acción concreta del hombre en esta estructura compleja. Y vamos a parar la lectura para hoy aquí.
seguimos la semana próxima, seguimos la semana próxima, la lectura próxima con el sentido. Eh, es una lectura, como sabemos, muy profunda. En cada frase hay un universo de información, de conocimientos. Y aquí solo estamos haciendo una lectura, pero es verdad que es importante de escuchar, leer por nosotros mismos para entrar cada vez más en profundidad y percibir realmente que que la vida eterna es realmente nuestra realidad. Y cuando nosotros, como lo hemos leído, para nosotros la resurrección y la vida eterna es algo normal, nos dice que eso es el reflejo de la eternidad y del Creador en nosotros. Así que muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Carolina, a María Guadalupe, a cada una de vosotros que estáis aquí, los que van a escuchar más tarde la lectura. Y muchas gracias por tener estos conocimientos tan maravillosos. De verdad es un honor, eh, es un regalo inmenso. Y también, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho de percibir la información también de esta medusa, que repito el nombre para los que han llegado a lo mejor más tarde. Es una medusa, la foto que se llama, es una medusa que los científicos la llaman así, una medusa inmortal, Turritopsis dorni. Y esta medusa sabe degenerarse, rejuvenecer, un estado de bebé. Y esto lo puede hacer continuamente. Así que nos da mucha alegría porque esto ya existe. Y, pues es un camino que nosotros también podemos hacer. De vida eterna en nuestro cuerpo físico y de ayudar a los resucitados con estos conocimientos que a lo mejor ellos nos han ido, no han podido tener para que puedan volver. Y lo que me ha gustado mucho es que realmente la resurrección es, cambia el pensamiento para las futuras generaciones. Esto es algo muy, muy importante. Que la resurrección es más allá, mucho más importante que el ser querido vuelva. Claro, eso algo también es muy, muy importante, ¿verdad? Pero que cambia el pensamiento de las futuras generaciones, de los niños que están por llegar. Y esto es algo que personalmente me da mucha, mucha, mucha alegría y que agradezco. Así que os digo muchas gracias. No sé si hay preguntas. No hay preguntas, entonces está muy bien. Y nos vemos otra vez el primer sábado de, de septiembre. Sí, entonces Susana, el libro nos explica muy bien todo el libro que estamos leyendo, en esta lectura que cada uno puede hacer, entrando en esos conocimientos de nuestra alma, como hemos leído que tenemos todos esos conocimientos divinos. Estamos leyendo el libro, luego también llegamos a los 50 métodos de resurrección, Susana, y ahí vamos también a poder concretamente dar la información, cómo podemos dar la información. Claro está, estamos estructurando en cada lectura nuestra conciencia, entramos siempre más en el nivel del corazón, del amor. La resurrección siempre es un acto de amor, es un acto de creación y entonces cuando vamos a leer también los 50 métodos de resurrección va a ser más concreto a lo mejor, pero el libro es muy interesante porque está estructurado de una manera que justamente hay una primera parte, hay los principios para ya empezar a estructurar nuestra conciencia para cuando llegamos a los métodos de resurrección, ya hemos hecho ya un trabajo interior y de conciencia profundo para comprender, saber cómo hacerlo y sobre todo hacerlo con mucho amor, con mucha alegría, sintiendo que es algo normal, es algo normal. Así que bonito fin de semana, un abrazo a todos, mucho, mucho amor y alegría y nos vemos a la próxima vez. Gracias.